Muy buenas Muy tardes. buenas tardes. Vamos a comenzar ya nuestro Sevilla TV y en este caso, Manolo, vamos a recorrer una exposición muy especial que se está celebrando durante todos estos días en el Pabellón de la Navegación, en la Cartuja, justo aquí en Sevilla, y no es otro que la exposición del Titanic, donde vamos a conocer pues innumerables historias de muchos de los supervivientes y de los que no sobrevivieron a este hundimiento. Y también vamos a tener el honor de entrevistar, como no puede ser de otra manera, a Juan José Millás, que ha presentado su nuevo libro, su nueva novela en este caso, Solo Humo. Y en el último tramo del programa pues vamos a estar con Nia de la Rubia, la artista que viene a presentarnos su nuevo trabajo, Te creí, y que va a hablarnos también de todos los proyectos que tiene por delante, porque no solamente se está centrando en el tema musical, que ya sabes que es una de las cosas que lleva hacia adelante, sino también en otros proyectos relacionados con, bueno, pues con muchas cosas del cine, la televisión. De ello vamos a hablar con Nia de la Rubia. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo, así que no se lo pierdan. Arrancamos el programa de hoy, Anabel. Hay que ver el Titanic, lo que ha dado de sí, no solamente para la literatura, sino también para el cine y para contar pues, un sinfín de historias en torno al Titanic, ya no solamente en eso, sino incluso en documentales. Yo he visto muchísimos documentales del Titanic y aquí en Sevilla vamos a poder disfrutar también de ese extraordinario barco que desgraciadamente pues, tuvo un acontecimiento tan trágico. Pues sí, Manolo, y es que fíjate que se cumplen 111 años de su hundimiento y vamos a recorrer esta exposición que tenemos aquí en el Pabellón de la Navegación en la isla de la Cartuja, precisamente con Jesús Ferreiro, que él es el presidente de la Fundación Titanic. Y él nos cuenta, pues nos va a contar historias desde personas que viajaban en ese barco y que fueron supervivientes, y personas que por desgracia pues no pudieron serlo en uno de los barcos que era pues de lo más en aquella época. Y sobre todo sorprendernos aún más con cosas, detalles y curiosidades que no conocemos o que no conocíamos del Titanic y que con esta exposición pues vamos a poder conocer. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta el Pabellón de la Navegación, y tendremos una exposición sobre el Titanic que está desde el 5 de mayo hasta el próximo 16 de julio. Y esta exposición nos va a guiar una persona muy especial, y es que estamos con el director de la Fundación Titanic, Jesús. Muy buenas tardes. Anabel, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos abierto las puertas de esta maravillosa exposición. Para nosotros es un placer que nos visitéis, porque bueno, pues todos los medios de comunicación que están volcados y que se centran mucho aquí, pues para nosotros, como periodista que soy, pues es un placer atenderos. Jesús, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Qué importancia tiene esta casa para el Titanic? Bueno, pues esta casa es donde nació el barco. La noche del 9 de junio de 1907 se reunieron aquí a cenar los gerentes de los astilleros Harland & Wolff, los más grandes del mundo, y los gerentes de la compañía naviera de la White Star Line. Y esa noche decidieron construir los 3 barcos más grandes del mundo, los más lujosos, los más rápidos, incluso los más seguros. Y esa noche también decidieron los nombres, decidieron ponerle nombres de 3 dioses, al primero Olympic, al segundo Titanic y al tercero Gigantic. Lo que pasa que después de la tragedia del Titanic no le quedaron muchas ganas de provocar y le cambiaron el nombre de Gigantic por Britannic. Y curiosamente, donde nació el Titanic, que es esta casa, es ahora la Embajada de España en el Reino Unido. Es una cosa curiosa. Fíjate, qué curiosidad. Sí, curiosidad. Hay otra curiosidad. El matrimonio propietario de la casa, que él era el alcalde de Belfast, tenían una mesa grande aquí dentro y ella era muy friolera y él siempre estaba sudando. Entonces tenían aquí puesta la calefacción solo en esta parte
y aquí hacía mucho calor y aquí hacía mucho frío. Y entonces la gente iba, oye, qué raro, aquí hace calor y aquí hace frío, y era por ese motivo. Es una cosa curiosa. Una cosa muy curiosa. Sí. Además, este año creo que se cumplen 111 años, si no me equivoco, del hundimiento del Titanic. 111, justo, no, se hundió en 1912 y 23, pues 111, aprobada en matemáticas. ¿Qué le parece si seguimos andando por esta exposición y nos sigue contando la historia de este maravilloso barco? Perfecto. Mira, un poco aquí en esta sala aquí empezamos con las herramientas que utilizaron para la construcción. Estos son elementos de la sala de máquinas. Estos son materiales que se utilizaron para la construcción del barco, desde escoria de acero hasta acero, cristalería, madera de roble real, mármol y la gran escalinata, que se hizo con esta madera, con roble real. Era una madera que se utilizaba, era muy cara, se utilizaba sobre todo para palacios y para estas cosas, y por eso se llamaba roble real, ¿no? O sea que aquí encontramos pues todos los materiales de construcción del Titanic y todo lo que había también en él, ¿no? Efectivamente, aquí estamos ante herramientas para trabajar la madera, son los ebanistas, y en esta vitrina hay una explicación, porque los supervivientes dicen que se hundió el barco con las luces encendidas. Y como veis, estos son materiales, son elementos estancos que llevaba el barco, y por eso, porque ahí no entró el agua y no afectó a las luces, y por eso el barco conservó la luz siempre, porque hubiese sido terrible un barco tan grande a oscuras, los que estaban dentro no sabían por dónde salir, era un tema peligroso. Y gracias a estos elementos el barco tuvo luz hasta el último minuto, que era súper importante, ¿no? Aquí explicamos cómo lo que se utilizó para unir las planchas. En 1912 no había soldadura y se utilizaban poner las planchas remaches, que se metían por el agujero de la plancha y se remachaba por las dos partes. Estos fueron en realidad los culpables del hundimiento del barco. Ah, sí, estos son los culpables de ello. Los remaches, mira, cuando se ha podido subir una parte de la chapa, bueno, primero, los supervivientes, cuando declararon ante el Senado de los Estados Unidos y en Londres también, dijeron que lo que había pasado era que una aguja del iceberg se había metido en la plancha y lo había abierto con un abrelatas. Los ingenieros de los astilleros, qué raro que fíjate la chapa que era. Fíjate que es que la tenemos aquí, fíjate, una chapa gruesa. De acero puro. Bueno, no era acero puro porque no había esa denominación, pero era acero de la mejor calidad. Pero los ingenieros decían, qué raro. Pero claro, el barco estaba abajo y los que declaraban eran los supervivientes. Entonces, mira, estos son los remaches que habíamos hablado. Uh-huh. El barco llevaba más de 4 millones de estos remaches. Bien, cuando se pudo bajar a la zona de restos, se comprobó que efectivamente los ingenieros tenían razón. No había pasado lo que decían los supervivientes. Lo que había pasado es que se habían soltado unos remaches y se habían separado las planchas. Por eso entraba tanta agua. Lo que se subió a la superficie se mandó al mejor laboratorio del mundo, que está en Boston, y el resultado fue que la chapa era de una excelente calidad, acero, pero sin embargo el 14% de los remaches que se realizaron presentaban más escoria de la recomendada
para que el remache tuviese mucha fuerza. Es como si cuando construimos una casa se le echa al cemento más arena de la recomendada. El cemento pierde fuerza y la casa puede caerse. Pues eso pasó en los remaches. El 14% de 4 millones son muchos remaches. Jesús, estamos ahora en la zona de los músicos, ¿no? Sí, esta es una de las cosas en que coinciden los supervivientes, en decir que los músicos se portaron como unos auténticos caballeros, que dieron su vida todos en el barco. Podían haberse salvado todos como tripulantes que era, pues para remar en los botes salvavidas, pero no quisieron. Y mira, hay una historia que yo cuando lo recuerdo no sé. Aquella señora era, dicen los sobrevivientes, la más guapa que iba en el Titanic. Se llamaba Eleanor Widener y era de una familia multimillonaria. Habían viajado a Europa solamente para intentar fichar a un maître, a un chef, para un restaurante, a un hotel que iban a abrir en Boston. Fíjate, eran la familia que tenía la biblioteca más grande del mundo. La más grande del mundo la tenían ellos. Ese era su marido y viajaban su marido, ella, su hijo y 6 damas de compañía. Cuando fueron a saltar al bote salvavidas, ella y su hijo, el oficial Leigh Toller les dijo que no podían saltar, él, que solo mujeres y niños, y él tenía 16 años. Entonces ella le suplicó, se puso de rodillas, que no sabe nadar, que mi hijo no sabe nadar, por favor déjale subir al bote. Pero el oficial dijo que no podía, pero que no se preocupase, que si no sabía nadar, con el chaleco salvavidas, bueno, el caso es que no le dejó subir. Cuando iba a saltar ella al bote salvavidas, uno de los músicos, concretamente ese de ahí arriba, se acercó a ella, se sacó un pañuelo del bolsillo, se sacó la alianza, se sacó el reloj, lo metió en el pañuelo y le dijo a Eleanor, por favor, déselo a mi mujer, nos acabamos de casar, pero dígale que me tengo que quedar para hacer menos dramática la muerte que nos espera a todos. A mí cuando me lo contaba ella lloraba como una desesperada. Bien. Ella se quedó con un trauma de que su hijo se había muerto por no saber nadar, curiosamente. Cuando llegaron a Boston, ella donó la biblioteca a la Universidad de Harvard con una sola condición, que pusiesen a la entrada una placa con la siguiente leyenda: jóvenes, antes de aprender a leer, aprender a nadar, porque ella llevó toda su vida que su hijo había muerto por no saber nadar y no fue así. Fue lo que mató a todos fue el frío, las bajas temperaturas del agua. Bueno, vamos a seguir, ¿no?, conociendo esta exposición del Titanic. La verdad es que me ha dejado bastante impactada la historia que me ha contado Jesús. Perdóname. Que me ha dejado impactada la historia que me ha contado. Es que son historias, es que a mí cuando me las contaba yo, es que es difícil contener las lágrimas. La visita a la exposición que se hace con audioguía, hay momentos, lo dice la gente, ¿no?, que le cuesta contener las lágrimas, porque son momentos dramáticos, son historias reales. Esta es la rueda del timón original del Olympic, del último de los... Y la tenemos aquí porque, bueno, fue maniobrada por el capitán del Titanic, el capitán Smith, porque fue antes capitán del Olympic. Luego
luego pasó al Titanic, y entonces, bueno, pues es una rueda que tiene mucho valor. Y aquí representamos un poco la bodega de carga, con las obras de arte que llevaba a bordo, material. Este es el cuadro El sueño del Titanic, del pintor cántabro Enrique Gran, que murió en el 99, creo, y que representa un poco el barco como estará dentro de 50 años. Yo creo que de más, pero los técnicos dicen que aproximadamente sobre 50 años. Este es el automóvil original, que es el coche del Titanic que nunca estuvo en el Titanic, porque se fabricó en Nueva York por los hermanos Bruce en el año 1909 y estaba en el puerto de Nueva York preparado para embarcar en el Titanic y traerlo a Europa para presentarlo en Londres y en París. Y entonces vino en el Olympic un mes más tarde. Es el automóvil original, el primer automóvil que condujo una mujer. Fue en las calles de Nueva York y, como curiosidad te diré que alcanzó la terrible velocidad de 22 kilómetros por hora y delante iba un señor con una bandera roja corriendo para apartar a la gente. Entonces, a mí me gustaría que tú subieses y... Que yo me suba ahí. Y condujeses un poco... Bueno, venga, vamos allá. Vamos a ver, Juanma, mi cámara se está riendo porque es que estas son las cosas que a mí me pasan. Pues mira, ni tan mal, ¿eh? Jesús, ¿tú no te montas de copiloto? No. Oye, pues la verdad es que montarse en un coche de la época... Ya me siento como la primera mujer que lo condujo, Jesús. Y yo voy delante con la bandera. Jesús va delante con la bandera. Pues la verdad es que esta exposición del Titanic está siendo, la verdad es que impresionante. Vamos a seguir conociéndola ahora en esta tercera parte. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una cosa para mí súper entrañable. Esta era Milvina Dean, la pasajera más joven que iba a bordo, la última de las supervivientes. Y cuando estuve en una de las entrevistas, en el segundo año que estuve con ella, me regaló esto, que es lo que llevaba ella puesto, que lo tenía guardado y tal, y estaba ya muy malita. Me regaló esto y se sacó el anillo y me lo dio también. Y entonces tengo especial devoción por ello, ¿no? Murió a los 97 años y el último cumpleaños ya lo celebramos en el hospital. Y me decía siempre que iba a Jesús, tráeme por favor una garrafa de vino de Málaga. ¿Con qué te quedas, Jesús, de todas estas experiencias, todas estas historias que has podido conocer de primera mano? Yo me quedo con las historias, por ejemplo, de los trabajadores más humildes que iban a bordo, los 68 fogoneros o carboneros, o como les llamaban popularmente, la Brigada Negra. Había 68, estaban trabajando en la sala de calderas y se quedaron los 68 para morir allí, paleando carbón para que el barco tuviese luz y energía. Y a mí me da mucha pena. Y estos son los lavabos de primera y de tercera clase. Ese es el de primera, ahí le dabas al grifo y salía agua, pero aquí en los de tercera había un depósito arriba, había que ir rellenando agua para poder. Y este es un lavabo súper especial con la firma de Barack Obama, que es patrono de nuestra fundación y que me pidió, uy, qué bonito para mi nueva casa. Y yo le dije sí,
te lo doy con una condición, de que nos dejes uno firmado por ti para la exposición. Y sí, ahí está firmado. Fíjate, es una exposición internacional la que tenemos Sí, aquí. sí, claro, claro. Es una exposición mundial. Jesús, ¿desde cuándo decides tú o desde cuándo te interesaste por el tema del Titanic hasta llegar a ser el director actual de la Fundación Titanic? Presidente de la Fundación. Tú me estás rebajando un poco el puesto, ¿eh? No, por Dios. Ya te veo venir. Pues todo empezó con el programa de radio. Y entonces, pues que, como decía Cameron, y es que tiene razón, que si te metes en el Titanic, ya no es difícil que te salgas, porque te engancha tanto que siempre lo llevas dentro y comparas. Además, estás más hundido que el Titanic o te estás hundiendo como el Titanic. Siempre estás comparando cosas. Ten en cuenta, Anabel, que ahora mismo la palabra Titanic es una de las más empleadas en Google. Que ya han pasado 111 años. No tiene razonamiento, pero es que es así, son historias entrañables desde el primer día. Y bueno, pues esta es la réplica de la cabina Marconi, que fue inaugurada por su hija, la princesa Electra Marconi. Fíjate que tenemos ahí pues los aparatos de aquella época. Tal como era. Así estaba la cabina de transmisión de radiotelegrafías, que la montó Guillermo Marconi, el inventor de los aparatos. Y ahí tenemos también unas hamacas que estoy viendo, ¿no? Aquí tenemos hamaca y la historia, otra historia terrible, ¿no? Una historia conmovedora, creo, Jesús. Sí, porque él era Isidor Strauss y ella era Ida Strauss. Él era el presidente de los empresarios de Nueva York, el propietario de los grandes almacenes Macy's de Nueva York, que siguen existiendo, y iban los dos en el Titanic, y cuando les tocó saltar al bote salvavidas, ella saltó y a él no le dejaron. Le dijeron, no, solo las mujeres y los niños. Y las personas que había allí le dijeron, déjele pasar porque es el más mayor de los que viaja a barco. Además era senador de los Estados Unidos y era un hombre muy querido, ¿eh? Y no lo dejaron. Entonces ella, que estaba en el bote salvavidas, saltó al barco, se abrazó a él y dijeron, hemos vivido juntos toda la vida, tenemos que morir juntos. Se fueron a la cubierta principal, se sentaron en dos hamacas, y cuando pasó corriendo uno de los tripulantes, que era el panadero jefe, que es el que ha contado la historia, le pidieron que por favor con una manta les atase los pies, porque querían que sus cuerpos se mantuviesen juntos. Él intentó convencerles de que hablaría con el oficial, pero no se quedaron, les ató los pies con una manta y se fue, que es el que ha contado la historia, y el cuerpo de ella sí que ha aparecido, el de él no. Y ahora estamos, Jesús, con la estrella de esta exposición. Claro, es la reconstrucción más grande que hay en el mundo, pero para mí, fíjate, Anabel, no es tan importante el tamaño, sino por estar abierto y por ver todos los detalles. Está hecho sobre los planos originales y tenemos desde los camarotes de tercera clase, la cartería, la sala de las bodegas,
la sala de las calderas, donde se quemaba el carbón para hacer el vapor que movía las máquinas. La piscina, es el primer barco que llevó piscina, era una piscina pequeñita, pero bueno, era una piscina. La sala de fumadores de primera clase, la sala de baños turcos, la gran escalinata, que la tenemos ahí arriba, que era, ya te he dicho antes, que estaba construida era el único barco de los tres que se construyó la gran escalinata con roble real, ¿sí? Y está la gran escalinata, las cubiertas, ahí es donde tocaron los músicos, los camarotes de primera clase, el comedor de primera clase, las cocinas, comedor de tercera clase. Ahí están los platos de las vajillas, las cocinas, el hospital del barco. Era un barco que estaba preparadísimo. Preparadísimo. ¿Quién iba a pensar que este barco se hundiría? Pues nadie, pues absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Es como si ahora te compras el Mercedes último modelo y pagas 1 millón de euros, ¿no? Y te dice, oiga, que se va a pinchar. ¿Pero cómo se va a pinchar? Y se pincha. O sea, nunca pasa nada en esta vida hasta que pasa. Y bueno, pues la verdad es que es una pena que todo esto se hundiese de esa forma y la gente que murió. Allá en la popa vemos camarotes de tercera clase. Curiosamente, cuando a Milvina Dea, que viajaban en tercera clase, yo le pregunté, ¿qué tal Milvina? ¿Qué tal lo pasaste? Y me decía, fantástico, fantástico. Fíjate tú que dormíamos en camas. Eran muy humildes y la madre de ella, por ejemplo, dormía en el suelo con unas mantas y nos hacían las camas todos los días y de comer nos servían en una mesa. Y claro, eso para ellos era impensable. Claro. Sin embargo, los de primera clase, a que había mucho lujo, estaban más acostumbrados a los lujos, ¿no? Pero los de tercera clase, sin duda, fueron los que más disfrutaron del barco. Y yo le pregunté también, oye, ¿tuvisteis mucho problema para embarcar en los botes salvavidas? Y dice, en absoluto, en absoluto. Y yo le decía, ¿y cómo llegasteis desde vuestro camarote hasta la cubierta de los botes? Porque los barcos, ese tipo de barcos, por el interior son muy complicados, hay pasillos, escaleras para arriba, para abajo. Y ella me decía, es que mi madre era muy guapa y sabía guiñar muy bien el ojo. O sea, fíjate que llegaron porque la madre era muy guapa. Sí. Jesús, ¿cree usted que habrá alguna posibilidad de que algún día pueda salir a flote el Titanic? Si me tratas de usted, yo te tengo que tratar a ti de majestad, y es un lío terrible esto. Pues te trato de tú, Jesús. ¿Crees que algún día? No, es imposible. Porque mira, lo que pasó es que el barco soltó las planchas por la proa donde estaban los carteros. Los carteros fueron las primeras 4 personas que murieron a bordo. Y el agua fue llenando la parte de proa del barco. Entonces el barco se fue bajando la proa por el peso del agua, pero claro, aquí en la popa están las máquinas y todo lo que más pesa del barco, y el peso del agua no pudo levantar y rompió el barco entre la segunda y la tercera chimenea. La parte de proa, que estaba llena de agua, no tuvo que soportar ninguna presión, porque tenía agua dentro y fuera, entonces bajó dando vueltas, pero con una increíble suerte que al bajar metió la proa en un banco de arena y quedó de pie, está de pie el barco. Y es de los pocos barcos que está en el fondo del mar de pie, porque normalmente cuando llegan al fondo o van para un costado o van para otro, pero hasta en eso el Titanic es especial. Sin embargo, la parte de popa, la que estaba vacía de agua, bajó muy rápido y explotando por la presión. Ten en cuenta que estaba a 4.000 metros con todo el océano encima.
Es tal la presión que si cualquier persona humana estuviese, se enganchara, nos quedaríamos así de tamaño, por la presión que hay. Y entonces por eso la popa fue reventando. Está a unos 600 metros de la proa por este lado, pero deshecha toda parte. Sin embargo, la proa estaba bien. Jesús, pues muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos guiado tan fantásticamente por esta exposición, y esperamos que tengáis mucha suerte aquí en Sevilla y que venga muchísima gente a verla. Muchísimas gracias. Está viniendo muchísima gente, pero a mí, figúrate, no me importa el número de personas que vengan, me importa cómo salen de la exposición. Y eso sale fantásticamente bien. Yo, a mí, cuando un periodista me dice, oye, tal, y dice, no, mira, tú vas a la exposición, te pones a la salida y preguntas a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo? Esa es la mejor señal de que la exposición merece la pena venir. Hay que decir a los oyentes, a los televidentes de vuestra cadena, que la visita dura 1 hora y 3/4, o sea que tienen que venir con tiempo suficiente. Pues muchísimas gracias, Jesús, y ya saben, aquí en el pabellón de navegación de la Cartuja está esta magnífica exposición del Titanic, así que no se la pierdan. Bueno, maravilloso reportaje, Anabel, y yo me he quedado fascinado con esa maqueta en 3D, cómo se veían cada uno de los detalles que había dentro del Titanic. Bueno, eso es una cosa sorprendente, magnífica, ¿eh? Es impresionante, Manolo. ¿Y qué te parece cuando Jesús Ferreiro me ha ofrecido montarme en ese coche que condujo por primera vez una mujer? Yo la verdad es que me quedé alucinada, Manolo, y me encantó la experiencia. Pero, Manolo, ¿qué te parece si nos vamos un momentito a publicidad y ahora volvemos? Yo creo que sí, un ratito, ¿no? De descanso. Pues vámonos 4 minutitos a publicidad y enseguida volvemos aquí en Sevilla TV. Pues continuamos aquí en Sevilla TV y ahora pues vamos a tener una entrevista muy especial, en este caso, ¿verdad, Manolo?, con Juan José Millás, que nos va a contar pues de qué trata su nueva novela que se titula Solo Humo. Sí, porque yo creo que bueno, estar con una firma tan destacada no solo como articulista, sino sobre todo como escritor, con esa nueva obra y además hablando de un tema tan importante que tú bien lo sabes, que has estado con él, un tema tan importante como es la lectura y como es ese primer momento donde tienes contacto con la lectura y te cambia absolutamente de todo. De eso se trata y de eso va la nueva obra, la nueva novela de Juan José Millás, Solo Humo. Pues tenemos el honor hoy de estar aquí, vamos a entrevistar a Juan José Millás, que ha escrito un nuevo libro que es justo el que tengo en la mano, Solo Humo. Muy buenas tardes, Juan José, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, Anabel, cómo estás? Yo muy bien, el viaje bien pero con frío, ¿verdad? Con frío, en aves siempre hace frío, no han conseguido arreglar eso y no sé si lo conseguirán, porque ya son muchos años que los pasajeros decimos, no, oiga, bajen la temperatura, pero no hay manera, algo ocurre que lo hace imposible. Juan José, ¿de qué nos habla esta nueva novela? Pues esta novela habla de la importancia de la imaginación, de la importancia de la fantasía en la vida y de la importancia de los sueños, porque nosotros por lo general consideramos que la única vida útil es la vida de la vigilia. De hecho, es frecuente escuchar a algunas personas decir que hay que dormir poco
porque dormir es una pérdida de tiempo, ¿no? Decir soñar es una pérdida de tiempo. Entonces, habla de la importancia de todo ese lado oscuro de la vida, de todo ese lado que está en la trastienda de la vida, porque la tienda de la vida ya la conocemos, es esto, es en el exterior y tal, pero dentro de la cabeza nosotros tenemos ideas, tenemos pensamientos, tenemos obsesiones, tenemos fantasías, tenemos deseos, tenemos frustraciones, pero de todo eso no se habla, todo eso se oculta, ¿no? Y entonces este es un libro que intenta conciliar lo que se ve con lo que no se ve, lo que es con lo que no es, porque nosotros somos y no somos. Somos lo que hacemos, pero somos también aquello que no hacemos, pero se nos ocurre hacer. Además, encontramos en la novela pues una combinación entre lo que es la realidad y la ficción, ¿verdad? Claro, es que en la ficción está renegada a todo ese territorio, ¿no? Solemos decir que en la vida es sueño, en una cita que se repite mucho de Calderón de la Barca, pero jamás decimos que en sueño es vida. Jamás nadie ha invertido esa frase, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho leerla en un libro de un filósofo de Paul Preciado, me parece, que empezaba así, en un artículo que empezaba así. Solemos decir que en la vida es sueño, pero nunca decimos que en sueño es vida. Y en sueño es vida. No me voy a referir ya a los aspectos de orden científico, porque hay muchos libros de científicos que dicen que durante el sueño uno sonidifica lo que ha aprendido, y aparte de los aspectos reparadores y tal. No, me refiero a los aspectos míticos del sueño, ¿no? El sueño es vida, las fantasías son vida, lo que pensamos es vida, lo que imaginamos es vida también, pero todo eso está relegado a un espacio que incluso a veces se trata de eliminar, porque por ejemplo los niños muy imaginativos dan miedo a sus profesores y a sus padres, y se les dice con frecuencia: no, tenéis que tener los dos pies en la tierra. Esta es una frase que se dice mucho a los niños y a los jóvenes: tenéis que tener los dos pies en la tierra. No, hay que tener un pie en la tierra sin duda, pero hay que tener otro en la fantasía. Ahora que hablas de los niños, en la novela tiene también mucha repercusión cuando el protagonista Carlos descubre que su padre estaba leyendo los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? ¿Por qué ha querido usted pues darle esa importancia a estos cuentos de los hermanos Grimm durante la novela? Porque el cuento de la tradición oral es el origen de la literatura y el origen casi de la vida como relato. Es decir, los seres humanos hay un momento en el que empezamos a contarnos a nosotros mismos. Y es un momento en el que todavía no se ha inventado la escritura. Entonces la gente, después de una jornada de trabajo, se reúne alrededor del fuego y se cuenta la vida. Entonces, el objeto de recurrir a los cuentos de los hermanos Grimm es ir al origen de nuestras fantasías, pero unos orígenes que se mantienen vigentes todavía, porque los cuentos de los hermanos Grimm que se remontan a tiempos que no sabemos, de miles de años, ¿no? Cuando se empezaron a contar, se siguen contando hoy y guardan y conservan la frescura. Es decir, la Bella Durmiente me la contaron a mí, a mis abuelos se lo contaron, yo la conté a mis hijos. Hollywood hace películas continuamente de la Cenicienta, los hermanos Hansel y Gretel, etc. Es decir, que son cuentos que han atravesado los siglos, se van transformando lógicamente y adaptando a las épocas, pero mantienen una frescura increíble. Es decir, son cuentos que tienen una carga simbólica brutal, porque si no habrían desaparecido, ¿no? Y este es el objetivo, ¿no? O sea, he ido a los orígenes, he ido a los cimientos. ¿Se le quita lo negativo a estos cuentos? ¿Lo adulteran un poco? Bueno, Hollywood tiene la fama efectivamente de edulcorarlos, ¿no? Para que nada turbador aparezca en ellos. Esto es un error, porque a los niños les encanta, por ejemplo, el terror, los cuentos de terror, porque ahí aparece lo turbador. Y ellos necesitan saber
qué es lo que esturba y qué es lo que no. Porque cuando un niño ve una película, está contrastando sus propias emociones con las emociones de los personajes, de los cuentos y de las películas. Y de ese modo va creando su identidad, de ese modo va construyendo su identidad. Claro, si tú a los cuentos les quitas los aspectos malos de la existencia, pues resulta que les devuelves una imagen de sí mismo que es completamente irreal, ¿no? Para ser buen escritor antes hay que ser buen lector. Bueno, sin duda, es muy difícil ser un buen escritor si no se ha sido un lector enfermizo. Y yo siempre que pronuncio este sintagma lector enfermizo, digo, será una redundancia decir lector enfermizo, porque no concibo un lector que no sea enfermizo. Porque si tú caes atrapado en la lectura, caes atrapado para siempre y de un modo muy total, ¿no? De manera que efectivamente yo creo que es muy difícil ser un lector frío, un lector normal, digamos. Yo creo que solamente se puede ser un lector enfermizo. ¿Qué recomendaría usted, por último, a todos los niños ahora mismo, en este caso a los profesores y maestros? Hay que fomentar aún más el hábito de la lectura en nuestras aulas. Conviene fomentarlo, pero sin aspavientos, ¿no? Yo siempre digo, no es necesario que todo el mundo lea, no todo el mundo está destinado a ser un lector. Yo, de entrada, yo separaría, no sé si ahora están asociados a lengua y a literatura, pero yo recuerdo haber estado en México, en un instituto de enseñanza media, en el que la lectura estaba sacada del programa escolar. Entonces lo que se hacía era buscar libros que hablaran de la problemática de esos jóvenes, es decir, libros con cuyos personajes esos jóvenes se pudieran identificar, se leían sin presión alguna, no te voy a examinar sobre esto, y luego se reunían en una especie de seminarios, de clubes de lecturas, y los jóvenes discutían sobre ese libro bajo la dirección del profesor, y era como un club de lectura. Claro, eso hace la lectura muy agradable, porque como digo, en la lectura uno está contrastando sus emociones y su identidad con las emociones y con la identidad de los personajes de los libros. Y ahí sí se produce una interactividad, pero claro, en el momento en que se convierte en algo que se va a puntuar, en algo meramente académico, o sobre todo cuando se obliga a una persona que no está preparada para leer el poema del Mío Cid, a leer el poema del Mío Cid, eso es tremendo, porque la lectura se puede comparar en alguna medida con los deportes, porque es un deporte intelectual. Entonces tú, si quieres ser escalador, no vas a empezar escalando los 4.000 metros. Tienes que empezar de un modo más modesto, ¿no? Pues en la lectura pasa igual. Tienes que empezar escalando aquellas cosas que puedas escalar, ¿no? Para cada vez ir aceptando retos de mayor envergadura. Entonces tú no puedes dar un libro muy complejo a un lector sin biografía lectora, ¿no? Y a veces se comete este error de obligar a leer a personas que todavía no están preparadas libros clásicos que son muy interesantes y son muy buenos, pero no para esa edad o para esa biografía lectora, ¿no? Por último, Juan José, ¿cuál fue la primera novela que le marcó como lector? Pues la primera novela que me marcó como lector fue la primera novela que leí de casualidad en una biblioteca pública en mi barrio en Madrid, que fue 5 semanas en Globo, una novela que yo recuerdo como excelente de Julio Verne, y que además me puso en contacto con un autor que fue fundamental luego en mi vida, que fue Julio Verne, porque después de esa novela yo leí El viaje al centro de la Tierra, que me volvió loco, porque yo hice literalmente ese viaje al centro de la Tierra con esos personajes, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que tenga mucho éxito también en esta nueva novela. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pues vamos a continuar y ahora toca entrar, hemos tocado ya la literatura con Juan José Millás, maravilloso el autor. Yo creo que es uno de mis autores favoritos por cómo lo expresa, por cómo lo transmite y sobre todo pues también ahora tocando un tema en esta novela, bueno, pues cómo perturba también la lectura para muchas personas y ahora sí, la música, que a mí me encanta y con la artista que tenemos hoy, bueno, pues maravillosa. ¿Qué te parece si la presentamos ya, no? Hombre, por supuesto, Manolo. Nia de la Rubia, muchísimas gracias por estar aquí, amiga. Segunda vez que ya visita nuestro plató. Segunda vez. Qué bien. La verdad que sí, me gustito aquí con vosotros. Siempre. Un nuevo trabajo que viene a presentar. Exactamente, viene a presentarnos un nuevo proyecto musical, en este caso Te Creí. ¿De qué trata este nuevo tema? Pues Te Creí habla de una relación de amor. Yo creo que todo el mundo se va a sentir identificado con ello, ¿no? Porque a todos nos han roto el corazón en algún momento. Y es como una canción que pasa por diferentes etapas, ¿no? Ese momento de creer a esa persona, luego pasa el momento de que se rompe y entonces estás en cuidarte, en el proceso de cuidarte, de quererte y luego ya de valorarte, ¿no? De decir, como el estribillo, dicen que no se sabe lo que se tiene hasta que uno lo pierde. Entonces refuerzo como eso, ¿no? El cuidarse uno mismo y el valorarse, ¿no? Y no creerse tanto. Las diferentes etapas que se viven dentro de una ruptura también. Sí, también se dan. O sea, todo el mundo sufre por amor y sabemos lo que es eso, ¿no? Entonces es muy importante en esos momentos cuidarse y quererse y luego, sobre todo, valorarse. ¿Pero esto es una vivencia propia o te la han contado? Te la han contado porque tú la has creado. Es una todo el mundo sufre por amor, es una canción, claro, es una canción tuya, por amor. es una canción tuya creada por ti de tu puño letra. Claro, sí. O sea, yo he sufrido por amor, lógicamente, muchas veces. Y también he hecho sufrir. O sea, al final es parte de la vida, ¿no? Es algo que muchas veces es inevitable, ¿no? Cuando se va lo que se va, pues ya es difícil. Es que el amor es así, ¿no? Yo creo que lo bonito es, como se dice, ¿no? Elegir a la persona en el día, ¿no? Y si se acaba, pues quedó lo bonito y ya, ¿no? Pero acabar las cosas bien, sobre todo. Es una canción, además, como ha dicho Manolo, compuesta por ti misma, ¿no? En este caso, y además yo le encuentro un toque entre flamenco y un poco de rap también, ¿no? Sí, no, claro, tiene esos dos estilos, yo siempre vengo fusionando y sí que es verdad que a lo mejor tiene mínimamente una parte de rap. Yo hago como siempre un rap muy hablado, muy poético, es lo que me gusta a mí, ¿no? Lo que creo que también me diferencia y siempre uno esos dos estilos. Y además que es una cosa que no puedes dejar. Ya lo hablamos en tu anterior entrevista, que ese toque tuyo, ese toque de hip hop, de rap, bueno, te identifica muchísimo. Y a los amantes del rap, que Anabel no lo sabe, pero es que a mí me gusta mucho el rap. Ese FDK, Damara Rodríguez, ni así porque se lo comenté. Lo que estoy descubriendo con Es que tú no sabes es un libro abierto. Sí que tienes al lado tuya. No, pero sí que es cierto y además el rap sevillano y el rap de aquí siempre ha estado muy al alza y aquí en Sevilla gusta mucho. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho y sobre todo el ritmo en el que se trata aquí. Y es una cosa que a mí siempre que hay en una canción un poquito de rap, es maravilloso, a mí me encanta. Sí, no sé, yo cuando era muy jovencita, la verdad que escuchaba mucho rap, R&B, funky, entonces siempre pues, me gusta mezclar el flamenco, que al final son mis raíces, que lo descubrí muy tarde, yo no sé si esto te lo conté, pero yo descubrí el flamenco realmente, no que lo descubriera, sino que lo descubriera en mí, ¿sabes? De yo decir, esto me mueve por dentro, lo tengo en mi garganta, ¿cómo es posible? Eso lo descubrí cuando yo me fui a Madrid, ¿no? Que muchas veces te tienes que ir para valorar también lo que tienes. Entonces, siempre hago esa fusión por eso. De repente en este disco que voy a hacer ahora, pues tengo diferentes estilos. Meto el reggae también, voy a meter por bachata, o sea, como que voy mezclando los estilos porque el flamenco ahora se fusiona también, en general toda la música se fusiona también, que es guay, ¿no? Eso. Me ha llamado mucho la atención también porque he visto al inicio del videoclip un ramo ardiendo, ¿no? Hasta ese punto llegamos en la ruptura. Eso es mi amigo Diego, que Diego Díaz Marín es un fotógrafo y un tío que tiene muchísimo talento. Y yo le dije, vas a hacer lo que te dé la gana en ese videoclip
y tiene pues esa idea de quemar el ramo de flores, la sandía, ¿no? Estas tortillas Sí, con el... jugar con las metáforas, con le el gusta, ese, le gusta y la verdad que queda muy, muy poético y muy bonito. Creo mucho en él y la verdad que hacemos un buen equipo. Fíjate lo que has dicho de lo del flamenco. Es que yo creo que muchos a lo mejor cuando somos jóvenes, y yo te lo digo porque yo lo he vivido, en eso que me gustaba a mí el rap, pues yo como el rap y el flamenco como que no casaban, pero después ya lo descubre y bueno, yo ya es maravilloso. En para mí. realidad lleva casando muchísimo tiempo. Sí. Yo me acuerdo escuchando a Sergio Contreras. Sí, pero es que yo tengo más edad que tú, o sea que yo No te... creo que tenga yo- mucho más que te Bueno, te sorprendería. A mí me te pasa con ser mujer, lo siento mucho. yo es que me parece que me ha pasado un trailer por alto, muchas veces, No, también, ¿verdad? qué broma. Pero sí que es verdad que esa unión, sobre todo con Sergio Contreras, creo que puede ser uno de los primeros, ¿no? Sí, sí, Que fusiones, la ¿no? fusión, Triana... Miguel Sáez, Miguel Sáez era un poquito más de reggaetón, ¿no? O sea, Lola Flores ya estaba haciendo Bueno, fusión, ¿sabes lo que te digo? O sea, que Exactamente. ya eso ya se hacía, pero sí que estos ritmos así más electrónicos que le metes y tal, yo lo recuerdo escucharlo con 18, 16, 17 años, ¿sabes? O sea, que esto ya tiene mucho. Ujú. Y con este trabajo, con Te Creí, bueno, ¿qué respuesta estás teniendo? ¿Qué feedback estás teniendo? Pues la verdad que a la gente le está gustando mucho porque al final la canción es producida por el Negri, Enrique Heredia, ¿no? De la Barbería del Sur. O sea, flamenco, y yo creo que tengo que tirar para eso, ¿no? Para mis raíces. Claro. Entonces a la gente le gusta, cuando escucha algo flamenquito a la gente le gusta. Estoy teniendo buen recibimiento del tema, la verdad. He estado en México cuando lo lancé y la verdad que es ahora cuando después de un mes le estoy dando promo al tema. Pero sí, le está recibiendo bien la gente. Si tuvieras que escoger entre la música y la gran pantalla, el cine, las series, las películas, ¿qué escogerías, Nia? Tú Cosa me lo preguntaste difícil. tú, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que también, es que somos muy... ¿Sabes qué pasa? Que siempre me preguntan eso. Es que claro, es recurrente. Y es normal. Y lo vas a comprar, es recurrente. Es normal. recurrente. No puedo elegirlo, es que me encantan todo. O sea, yo ahora mismo estoy descubriendo el ser presentadora también, que lo he hecho en Canal Sur, con Somos Música. Y la verdad que era algo que yo decía, presentadora, tío, yo no me veo. Bueno, pues fíjate, y de no repente, soy yo, o no soy yo. y de repente es algo que también, ¿no? También me gusta. Obviamente mi pasión es la actuación y la música, ¿no? Eso es mi primera pasión, el componer, el crear personajes. Entonces de ahí no puedo elegir, la verdad. Porque además Manolo está asumida, creo, de lleno como protagonista de una serie, ¿no? La de Mar de Plástico, dices, sí, fui la protagonista. La verdad que ahí es donde tuve la oportunidad realmente de que se me viera en la pequeña pantalla y fue un lujazo porque la gente lo recibió súper bien. A partir de ahí pues ya me vinieron muchos trabajos y me pude dedicar solamente a esto. Pues, Nia, yo cuando tengas otro tema te tienes que venir por aquí, Claro. te tienes que venir a presentarlo porque, bueno, no hay 2 sin 3, así que lo que pasa es que, claro, entre Madrid, Sevilla, ahora presentadora, todos los México. proyectos, Ya he estado en México también. Sí, no, estamos meses impresionante. allí y voy a volver, o sea que... Bueno, pues entonces para cogerte hay que, como el rey, pedir audiencia y para cuando te reciba. No, pero yo estoy aquí encantada, así que claro que vengo. Pues amiga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, Anabel, nos vamos a despedir y qué mejor que despedirnos con el videoclip de Nia de la Rubia. Por con Te supuesto. Creí, ¿no? Así que pues mañana volvemos a las 6 de la tarde y nos marchamos con buena música. Sin extrañarte. Dicen que no se sabe lo que se tiene hasta que lo